Nos acompaña Laila en este Árbol del Yoga mini podcast. Pues yo tengo mi workout, que literal levanto pesitas. Te iba a preguntar, aparte del yoga, Sí, ¿practicas hago alguna cosas. otra disciplina? Antes surfeaba, corría, pues a partir de cierta edad es importante levantar un poquito de peso. Entonces tengo mi workout y mi working es mi práctica. Yo sí te puedo decir que a mí me ha dado muchísima paz tener una práctica física independiente de mi práctica de asana, porque mi práctica de asana es un mapeo de mis emociones, es un ritual. Nos acompaña Laila en este Árbol del Yoga mini podcast. A Laila la conozco desde hace un par de décadas probablemente. Décadas, sí. Y bueno, fue un grato reencuentro aquí en la clase de esta mañana. Así que bienvenida. Lindo. Muy lindo porque además me habían hablado, o sea, me mandaron un recordatorio que te enseñé. Hace poquito mi maestro me mandó un video nuestro y fue súper bonito, súper lindo, muy contenta. Qué gusto verte. Sí, súper. ¿Dónde vives actualmente, Laila? Ahorita estoy en la Ciudad de México. Me quedé que estabas en Puerto Rico, Costa Rica, Ajá, estaba en algún lado, Cancún, ¿no? sí, andaba por todos lados. Pero me casé hace como 8 años, ¿Tienes hace 7 años. Hijo, hija, Ajá, ¿verdad? tengo Ay, un felicidades. hijo chiquito y 2 hijos prestados grandes. Entonces, increíble, como que me tuve que estabilizar en un solo lugar. Viajo ya poquito, dando cursos chiquitos, o sea, aterricé hoy, me regresé hoy. Trato de hacer como ya más idas y venidas rápidas. Claro, es que la vida en familia te cambia totalmente la vida, ¿no? Muchísimo, feliz. Sí, Ahí yo... hiciste el bhakti. Claro, ahí está la verdadera práctica, ¿no? Dice Dharmamita, ¿no? O sea, la familia es la verdadera sadhana. Sí, increíble. Oye, ¿cuántos años tienes practicando yoga? Es que me da ya cosa decir los números, pero... O sea, empecé en realidad a practicar asana por primera vez en Siddha Yoga hace muchísimos años, en el 94. Okay. Long time. Pero ya en forma, como que eso fue medio mi introducción y empecé a hacer videitos de Rodney Yee cuando tenía VHS todavía, imagínate. En el 98 es cuando empecé a hacer ya formal, práctica mínimo 3 veces a la semana con mis videos y era mi momento feliz. Y ya, y me clavé desde el 98, pero mi primera formación la tomé hasta el 2001. Ok, 2001. Ajá. ¿Y de qué fue de tu formación? Iyengar, Ok. en Varanasi, en el 2001, en mi primer viaje a la India cuando tenía 19 años. Súper lindo ahí, me dio clases un maestro padrísimo que se llamaba Shatendra. Había caído con un dude rarísimo que daba unas clases rarísimas. Y preferiste mejor cambiar. Iyengar y me clavé. Te por fuiste ahí a lo un seguro, rato. ¿no? Me fui a lo seguro. A lo conocido. Y padrísimo. Y después ya en el 2000, ese mismo año, en el 2001, conocí a Leonardo, mi maestro, quien cumple 90 años este año. Increíble, ¿eh? Me dijiste Increíble. 90, es que yo lo conocí en sus 70 aproximadamente. Y él me conectó con Anusara Yoga y ahí me fui. En el 2001 me clavé con Anusara Yoga hace muchos años. Yo te conocí como Anusara Yogi. 100%. Sí. Y después... Ya no. En el 2000, a ver, mis bases y lo que más agradezco y todo siempre son los fundamentos de Anusara. Claro. Pero ya en el 2012 hice como una mezcla de muchas cosas y escuelas que pues, han nutrido mucho mi práctica y me encanta compartir con un potaje de todo. Sí, yo creo que es parte de la evolución del practicante de si supera los 10, 20 años, ¿no? Empezar como a ver que hay un montón de cosas tan ricas en cada estilo de yoga, en cada escuela. Sí. Que, no sé, en esta época de expansión es como complicado quedarse solamente con un platillo, ¿no? Justo así le puse a mi escuela, Yoga Expansión. Yoga expansión. Porque pues, es eso, es lo que expande tu corazón, lo que te nutre, ¿no? O sea, hay tanta diversidad de formas, de voces, de maestros valiosísimos, ¿no? Que vas a ir recogiendo joyas por todos lados y creo que pues, hacer algo mucho más jugoso para la comunidad, ¿no? Sí. Me imagino que a lo largo de tu práctica como yogini has tenido diferentes motivos, ¿no? Pero actualmente, ¿qué te motiva a mantener tu práctica de yoga? ¿Por qué sigues practicando yoga hoy en día? Ay, qué linda pregunta. ¿Qué es lo que me motiva a seguir practicando? Es que de verdad es mi casa. O sea, más de la mitad de mi vida he hecho yoga. Más.
Entonces, cuando no practico, me pongo moody. No sé, mi cuerpo físico lo resiente, energéticamente no me siento igual, emocionalmente sigue siendo mi ancla y me mantiene 100% conectada con algo muchísimo más grande, ¿no? Entonces yo tengo mi workout, que literal levanto pesitas. Te iba a preguntar, aparte del yoga, sí, ¿practicas alguna otra disciplina? Antes surfeaba, corría, he hecho millones de cosas, boxeé muchos años, hice kickboxing y ahorita, pues a partir de cierta edad es importante levantar un poquito de peso. Entonces tengo mi workout y mi working es mi práctica. Bien dicho, workout, working. Sí, porque luego la gente se confunde en hacer solo la práctica de asana como una práctica física y se pierden de todo lo demás. Qué bueno que lo menciones, es que pasa eso mucho con maestros, ¿no? Que están Sí. muy clavados en algo y no se dan la oportunidad de poder experimentar o expandir su experiencia de la práctica. Yo sí te puedo decir que a mí me ha dado muchísima paz tener una práctica física independiente de mi práctica de asana, porque mi práctica de asana es un mapeo de mis emociones, es un ritual 100% más allá de la forma física. Entonces, se convierte en mi casa, en mi lugarcito de paz, en mi vehículo para conectar con algo mucho más grande, ¿no? Qué lindo. En vez de estar ahí conectada en, voy a hacer 10 chaturangas, y me gusta la práctica fuerte, pero no es ahí. Claro. Es en otro lado, ¿sabes? Me hiciste recordar cuando empecé yo a practicar. Mis padres fueron maestros de yoga y yo, no sé si saben un poco mi historia. Y mis padres se mudaron a los 5 años a una comunidad Wow. que era un ashram, pero después se volvió diferente, ecléctica, ¿no? Ajá. Y viajando por Brasil, estaba solo, estaba viviendo allá y empecé a sentirme solo, ¿no? A empezarme a deprimir y lo que me hizo recordar la casa, como tú lo mencionas, estar en casa, fue empezar a practicar yoga de manera intuitiva porque eso fue lo que viví cuando era pequeño con mis padres, que me invitaba al jardín a practicar asanas, pranayama, ir a caminar a la montaña y traer este concepto de la práctica de yoga es como regresar a tu hogar, es algo que lo comparto contigo. Ay, qué bello, qué lindo, qué bendecido que desde chiquito Sí. estuviste envuelto, ¿no? Sí, envuelto, no desde una parte muy académica, sino fue algo muy experiencial, ¿no? O sea, en el campo, era algo así como el día a día, cotidiano, pero no fue formativo, me refiero a una formación mucho más natural y orgánica, no que vamos a leer este texto o vamos a practicar esta serie, sino era así tan relajado, mi padre siempre fue muy relajado y nunca nos presionó a practicar. Sí, muy orgánico. Y eso no me alejó de la práctica por el rechazo de no hacer lo mismo que hacían los padres, ¿no? Sino Claro. me llegó un momento de identificarme con la práctica de un lado mucho más amable y desde ahí ya no la solté. Sí, yo cuando te conocí eras un bebé, yo me acuerdo. Sí, Súper tenía bebé. mis 22 años. Sí, 22 estamos añitos. igual, más o menos. Yo estaba chiquilla, habré tenido yo 23, 24, Sí. no sé. Irradiamos juventud Sí, y belleza. haciendo piruetas y Bueno, pura todavía. locura. Pero ahí estábamos. Todavía nos ahí mantenemos estábamos. con ese espíritu jovial. Sí, qué bien. Oye, pero qué lindo, qué padre Sí, tener sí, la eso, verdad ¿no? es Que una se bendición. transmite, no se tiene, justo como dices, o sea, qué bonito que te lo transmitieron, no con el Bhagavad Gita, ¿no? Sí. Sino como en su vida, Sí. fuera del tapete, qué padre. Sí, agradezco mucho a mis padres por eso. Bueno, la idea es mantener un mini podcast, Árbol del Yoga. Entonces, la última pregunta para Laila es algo más personal. ¿Cuál es un guilty pleasure para Laila? Ya sé que a veces los yogis dicen que no, culpabilidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te hace volver a la tierra después de tu práctica, de la meditación, de esa parte solemne del yoga? ¿Qué te regresa al Muladhara Chakra? Decir a la tierra, al aquí, a la hora, a lo cotidiano, a lo mundano. Es que se ha transformado mucho, porque antes, o sea, me regresaba a la tierra cuando viajaba mucho y dormía en tapetes de yoga en el piso para hacer tierra, pero eso no tenía nada de guilty pleasure. Creo que literal echarme en mi cama con mi hijo y mi marido y mis chavos a comer nada, palomitas claro, y ver una buena película. O sea,
es así una gozada y estar rodeada de todos mis perros y sentir así como mi nidito Sí, sí. con palomitas y con ellos aprendí a relajarme mucho de lo freak, que era, o sea, obsesiva, compulsiva con el régimen súper radical. Alimenticio, físico, Y empecé a comer espiritual. palomitas. Claro. Entonces, creo que las palomitas sabor a mantequilla. Ok. Con doble mantequilla. Doble mantequilla, exacto. Pues te agradezco mucho el haber estado aquí y bueno, te deseo buen camino. ¿Vuelas el día de hoy? Ya, ratito me voy, en una hora. Ok. Ya me regreso. Pues gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Namaste. ¡Qué bien! Listo. Gracias.